Voy a empezar esta parte del programa con una cita. Es la siguiente. Los países emergentes no están a salvo del contagio de la crisis en Europa. De hecho, sus mercados bursátiles están siendo duramente golpeados y los flujos de capital se han reducido drásticamente. Esto lo dijo Robert Zoellick, el presidente del Banco Mundial. Es una advertencia de lo difícil que podría ser el próximo año para América Latina si la crisis económica de Europa y de Estados Unidos se agudiza. Esta semana conversé con él aquí en Washington y hablamos de varios temas que nos afectan a todos de una manera muy directa. Pero antes de mostrarles la entrevista, les quiero dar un poco de contexto acerca de quién es Bob Zoellick. Este es un personaje muy desconocido para muchos, pero ha tenido un rol protagónico en un gran número de decisiones que terminaron moldeando la economía mundial. Representó a los Estados Unidos en las negociaciones que condujeron a la unificación de las dos Alemanias. Participó también en las negociaciones que llevaron a que China pudiera formar parte de la Organización Mundial del Comercio, y esto potenció el rol de China en la economía mundial. Y hoy en día, como presidente del Banco Mundial, obviamente está sentado en las mesas donde se discuten, donde se negocian las situaciones que hacen falta, las decisiones que hacen falta tomar para enfrentar la crisis económica por las que atraviesa el mundo. Aquí los dejo con mi entrevista con Robert Zoellick, el presidente del Banco Mundial. Usted acaba de regresar de China, pero usted lleva un tiempo insistiendo que China, con la potencia que es en inversiones, en comercio, en temas de seguridad, etcétera, tiene que comenzar a comportarse como una superpotencia. Y en ese sentido tiene que ser un jugador responsable. Tiene que empezar a jugar con reglas y adoptar reglas que son importantes para el mundo. Yo creo que la prioridad en el corto plazo para China es similar a la de otros mercados emergentes, que es la inflación, particularmente la inflación motivada por el precio de los alimentos. Pero el tema central que yo fui a discutir a China es un tema relacionado con la transformación del Estado chino en un diferente tipo de accionista en la economía, y esto implica una evolución en su modelo de crecimiento. Durante los últimos años, China ha sido muy independiente y muy exitoso en la inversión y el crecimiento vinculado a la exportación. La economía ha crecido alrededor de 10% al año durante los últimos 30 años, han conseguido una increíble reducción de la pobreza y también han transformado al mundo por el efecto de su demanda en el precio de las materias primas y otros productos. Creo que es un buen síntoma el hecho de que muchos líderes en China se den cuenta de que necesitan un cambio hacia la demanda doméstica y deben tener un mejor nivel de consumo, y la pregunta es entonces, ¿cómo hacerlo? Y esas son las cuestiones que estamos explorando. Muchos analistas están preocupados de una potencial reducción en la tasa de crecimiento económico de China. ¿Qué probabilidad le da a usted a que esto pueda suceder? Que China deje de seguir creciendo a las aceleradas tasas que ha venido teniendo por tanto tiempo. Es posible que decrezca uno o 2 puntos, pero creo que los fundamentos económicos chinos son relativamente fuertes en corto plazo. Creo que uno de los temas que he tratado de destacar en Estados Unidos, Europa o América Latina es el hecho de que no nos podemos enfocar solamente en problemas monetarios y fiscales inmediatos, sino en estructura de crecimiento. Mientras China sigue creciendo, Europa se estanca y está pasando por una época muy difícil. ¿Cómo ve usted la situación en Europa? ¿Va a sobrevivir el euro? ¿Va a sobrevivir el sistema monetario europeo? Usted jugó un rol importante en la creación de este tipo de Europa, en la unificación de Alemania. Desde esa perspectiva, ¿cómo está viendo usted lo que está pasando en Europa y qué cree que va a pasar? Porque hasta el momento las medidas se han limitado a proveer liquidez a los estados para que lidien con las situaciones de emergencia, ya sea a través de la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo o a través de nuevos sistemas financieros como el IFSF, cuya naturaleza está siendo debatida. Eso puede comprar tiempo y es importante, pero no resuelve los temas fundamentales. Y los temas fundamentales aquí es cómo lidiar con la deuda soberana y cómo lidiar con el efecto que tiene en el sistema bancario y cómo lidiar con la competitividad de algunas economías de la periferia. Eso realmente es un tema central para los líderes de Europa. ¿Acaso van a adoptar una unión fiscal que sea complementaria a la unión monetaria y que podría adoptar distintas formas? Y si no, van a tener que aceptar las consecuencias de esta decisión para los países muy hundidos por la deuda y que no podrán sobrellevar la competitividad adentro de la zona euro. Usted preguntó si el euro sobrevivirá. Yo creo que sí. Pero estas son decisiones que Europa tendrá que tomar. ¿Y para qué países? Y si es así, ¿cuál será el sistema que adoptarán? Hablando de las monedas de diferentes países, usted ha dicho lo siguiente. Dado que el sistema de cambio flotante caducó, ha llegado la hora de adoptar un nuevo sistema de comercio, quizás uno que también adopte el oro como punto de referencia. Este fue un punto muy controversial suyo con respecto al tema del oro. ¿Cómo está pensando usted ahora sobre esto?
De manera que lo que estaba sugiriendo era movernos hacia un sistema monetario con una tasa de intercambio flexible, bancos centrales autónomos para todos los países, comenzando con el G7 para sentar una norma, y que los mercados emergentes se movieran en la misma dirección y que China se moviera a una economía de capital abierto, pero no creo que sea indeseable controlar a los controladores. Así que en este caso se necesitaba controlar a los propios bancos centrales. Y lo que el precio del oro indicaba era una cierta incomodidad con sus políticas, y yo creo que eso es lo que se ha visto con el incremento del precio del oro, que ha venido acompañado con circunstancias difíciles en el último año. I want you to take off your World Bank president's hat and put on your hat. Quisiera que se quite el sombrero de presidente del Banco Mundial y se ponga el sombrero de ciudadano de los Estados Unidos. Usted ha trabajado con muchas administraciones, con muchos gobiernos en cargos muy importantes. ¿Cómo ve usted la actual situación de los Estados Unidos, la actual situación política, la situación de parálisis, en momentos en que Estados Unidos tiene que enfrentar tantos retos, tanto internamente como externamente? Lo que estamos viendo es que no logran tomar decisiones. ¿Qué cree usted que va a pasar políticamente en este país? What advice do you have? Yo creo que es posible hacer funcionar el sistema político de los Estados Unidos, pero eso requiere, especialmente en momentos como este, un tipo de liderazgo especial que vaya más allá del cálculo político y le explique a los grupos políticos, a sí mismo y también al público del país cuáles son los riesgos y por qué. Entonces, por ejemplo, mientras los asesores políticos tradicionales podrían sugerir que todo esto es muy costoso, yo creo que ahora mismo, en las circunstancias actuales, la gente se da cuenta de que es necesario reducir el gasto y en la deuda pública, pero creo que no se debe hacer solo a través de recortes del presupuesto discrecional, sino también que será necesario hacer más lento el ritmo de crecimiento de algunos de los derechos adquiridos. El caso de la seguridad social, por ejemplo, usted no tiene que recortarla del todo. Lo que debe hacerse es incrementarla al ritmo del CPI, que es el índice de precios, y no al ritmo de la tasa de incremento salarial, y quizá aumentar 1 o 2 años la edad de jubilación. Y francamente, eso se puede hacer de una manera progresiva, reduciendo también los beneficios para las clases altas. Esto constituye una opción alternativa en la política de los Estados Unidos, y creo que el público reaccionaría positivamente. Y se podría construir una coalición alrededor de esta iniciativa. Ahora, si esto es posible o no en un año de las elecciones presidenciales es otro tema, pero mi esperanza es que el liderazgo político enfrente esas cuestiones y señale un camino a seguir. Mistakes. Tell me when you... Le quiero preguntar acerca de los errores más comunes que usted observa. Usted viaja por todas partes del mundo, habla con líderes y observa realidades muy concretas. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los gobiernos? Governments falling into. Algo que me golpea el corazón en lo profundo es lo que Paul Collier llamó los 1.000 millones en el fondo, que son ahora 1.500 millones, donde confluyen conflicto y mal gobierno para arrastrar a algunas naciones a sus vecinos. 1.500 de millones en la pobreza absoluta. En la pobreza absoluta no han alcanzado ninguna de las metas de desarrollo del milenio. De cierto modo, no tienen ninguna oportunidad por la crueldad de los conflictos y francamente por su muy mal gobierno. Ahora, otra cuestión de naturaleza distinta es, tome por ejemplo América Latina, que solía tener problemas asociados con la estabilidad macroeconómica, ahora ha tenido una revolución silenciosa. América Latina es conocida por sus revoluciones ruidosas y activas, y bueno, la revolución silenciosa de la última década ha sido sobre todo una combinación de políticas fiscales y monetarias que le permitieron a los países mantener la estabilidad en medio de la crisis financiera de 2008. No todos los países han formado parte de esa revolución, pero una cantidad significativa sí lo ha hecho y se posicionaron para aprovecharse del crecimiento de otros mercados emergentes como el chino. Pero el desafío no ha sido superado del todo. Siempre hay un riesgo de que haya un retroceso. Así que, de nuevo, además del apoyo a los aspectos básicos, existe la necesidad de estar atentos a lo que se puede hacer para fomentar la competencia en el sector privado y al mismo tiempo invertir en la gente. Y esto me lleva al último tema. Acabamos de publicar un informe sobre el crecimiento y las mujeres, algo a lo que me refiero como la solución del 50%. Debería ser muy obvio que si usted ignora el potencial del 50% del público, usted no va a crecer efectivamente. Y hay muchas cosas que pueden hacerse. Ha habido progreso, por ejemplo, en aumentar la escolaridad en las niñas y en aspectos de seguridad básica, pero en términos de propiedad, por ejemplo, este 50% de la población del mundo posee apenas 1% de los bienes a nivel global. Say that again. Diga eso de nuevo.
nuevo. Las mujeres solo son dueñas del 1% de los bienes del mundo. Esta es una cuestión de cómo se pueden crear más oportunidades y empoderamiento, ya sea en un villorio miserable en la India o francamente en los Estados Unidos. Yo he estado en muchos de estos pueblos, en donde hay programas de empoderamiento que le permiten a las mujeres ganar un poco más, e incluso en las sociedades más tradicionales, cuando los hombres notan que las mujeres pueden duplicar el ingreso de las familias, de inmediato se convencen de sus bondades. La cuestión es crear un sistema regulatorio, legal, e invertir en el 50% de la población, y ese es probablemente el aspecto más subestimado en lo que tiene que ver con el crecimiento en el futuro. Sería sorprendente para muchos de quienes nos están viendo que yo no le pregunte a usted, el presidente del Banco Mundial, si la institución que usted preside no le hace daño a los países pobres con los cuales interactúa. Hay una perspectiva que dice que el Banco Mundial es negativo, que el Banco Mundial tiene efectos malos para los países pobres y que en efecto es solamente un instrumento de los países más ricos. ¿Cree usted que estas críticas siguen siendo frecuentes y muy populares o cree usted que ha disminuido esta percepción negativa, crítica del Banco Mundial? El mundo ha cambiado mucho y el banco tiene que cambiar con el mundo. Así que las cosas más políticas y más importantes que el liderazgo en el banco es una agenda de información abierta para abrir nuestras fuentes de información a través de la Ley de Libertad de Información. Y eso es parte de un gran cambio en el que está inmerso el banco. He tratado de que el banco se enfoque en servir a sus clientes, no solamente concentrarnos en el análisis, sino reconocer a la economía política del país. Y tratar, asimismo, a los países con los que trabajamos o al sector privado de una manera en que podamos ser más de ayuda. Así que el banco todavía puede mejorar. Otra crítica frecuente que se le hace al Banco Mundial es el hecho de que el presidente de la institución siempre sea un ciudadano de los Estados Unidos y el presidente del Fondo Monetario Internacional siempre sea un ciudadano europeo. ¿Qué cree usted de este arreglo? Este fue un arreglo establecido hace mucho tiempo cuando se crearon estas instituciones, pero ya no refleja la realidad del mundo de hoy. ¿Qué piensa usted de esto? Creo que puedo comprender cómo surgió este arreglo. Desde una perspectiva histórica, una de las cosas que he tratado de cambiar en el banco, sin embargo, es atraer más personas de las naciones en desarrollo. Ahora, por ejemplo, casi la mitad de mis funcionarios son mujeres, son por lo menos 50 allí. Crear oportunidades para que personas, como el ministro de Finanzas de Indonesia y uno de los grandes reformadores de Egipto, hagan parte de nuestro equipo élite. Entonces eso va cambiando con el tiempo y es una decisión de los accionistas. Let's go back and to conclude about Latin America. Como sabe, América Latina ha tenido en los últimos años un desempeño excelente a medida que otros países ricos y otras partes del mundo entraban en crisis. América Latina pudo navegar eficientemente y sin mayores problemas por la difícil crisis. Ahora algo de esto está cambiando, el ambiente internacional puede ser menos favorable. ¿Qué aspectos del éxito de América Latina cree usted que va a ser difícil de sostener? Primero, debemos reconocer las ganancias. En la última década, por lo menos 60 millones de personas salieron de la pobreza. Personas que vivían con cerca de $4 al día, que es un límite alto de pobreza, incluso para algunos. El ingreso per cápita en la región ha aumentado cerca del 25%. Todo eso se ha basado en la revolución silenciosa que mencioné antes, de mejorar políticas macroeconómicas. Segundo, ha estado basado en la posibilidad de aprovechar el crecimiento de China y su demanda de materias primas, no solo de minerales, sino también agrícolas. Y tercero, ha estado basado en un desarrollo gradual de un sistema financiero que pueda superar las tormentas. Ahora, ¿cuál es entonces el desafío para el futuro? Que haya un crecimiento balanceado. No se puede depender únicamente en un boom de las materias primas, algo que ya le ha ocurrido a América Latina antes. ¿Qué se puede hacer para fortalecer el sector de los servicios, para mejorar la productividad y generar empleo? ¿Qué se puede hacer para tomar algunas lecciones del sudeste asiático en términos de construir un sector manufacturero? También hemos trabajado con los países para que puedan afrontar los desastres naturales, terremotos, huracanes y otros que han tenido tremendos efectos y devastadores, particularmente en naciones pequeñas. Y luego está la cuestión de la seguridad. Por ejemplo, en América Central me preocupa mucho el narcotráfico. Algunos temas que Colombia ya lidió y que México está empezando a enfrentar ahora avanzan sobre América Central. Y finalmente, para ser francos, siempre está latente el peligro del poder, de la seducción de un falso populismo que hemos visto en algunos países. Así que el desafío de las reformas y el crecimiento nunca para. Y de nuevo América Latina podría aprender del ejemplo de China. 10% de crecimiento al año durante 30 años, pero los chinos no han parado de descansar, sino que están tratando de descifrar qué tiene que cambiar para seguir avanzando.
Si quiere ver más de mi entrevista con Bob Zoellick, vaya a nuestra página web efectonaim.com. Después de la pausa, visitaremos juntos la prisión de Guantánamo, donde aún se encuentran detenidos quienes el gobierno de los Estados Unidos llama cabecillas de Al Qaeda. No se vayan. Más adelante. Un soldado les vigila cada 3 minutos, solo un rato de televisión atados al suelo.